Hay dos cosas muy claras al estudiar este pasaje. La primera de ellas, hermanos, es que Dios tenía una visión, un plan, voluntad, un propósito para el apóstol Pablo. Es muy claro verlo. Y número dos, hermano, Pablo fue fiel a esa visión, plan, voluntad y propósito. Es muy evidente darnos cuenta, si Pablo dice no fui rebelde a la visión celestial, número uno es porque Dios le había revelado cuál era la visión, el propósito para la vida de Pablo. Lo que podemos sacar como una conclusión, como introducción del mensaje, es que Dios tiene una visión celestial para cada uno de nosotros, hermanos. Amén. No solo la tuvo para Pablo, sino la tiene para nosotros. Cuando uso la palabra visión, en tu mente debes pensar en plan, voluntad, propósito. Realmente significa lo mismo cuando uso la palabra que la Biblia usa, visión celestial. No hay duda en esta mañana que Dios tenga un propósito para ti. Uno tal vez puede llegar a la iglesia y se pregunta, ¿y será que Dios tiene un propósito para mí? No, hermanos, no hay duda alguna que Dios sí tiene un propósito para cada uno de ustedes. La pregunta en esta mañana es, ¿la vas a cumplir? ¿O serás rebelde a la visión celestial? La respuesta está en ti. En la Biblia tenemos muchos ejemplos, los llamamos héroes de la fe, aquellos que fueron fieles a la visión celestial. Si comenzamos en la Biblia pensando desde Noé, que fue fiel, hermanos, por 120 años, día y noche en construir el arca, en ir por la madera, en seguir todo al pie de la letra. Dios le dijo 3 pisos, hizo los 3 pisos, le dijo una ventana para que mantuviera su mirada en el Señor. Y lo más bonito de esta historia es que no tenía timón, porque era Dios quien dirigía esa barca, y Dios permita que sea Dios quien dirija nuestra vida, hermanos. Pero nos damos cuenta desde los primeros héroes de la fe, como Noé, varones piadosos que fueron fieles a la visión celestial, añadiendo a todo el arca y todo lo que hizo. Cabe resaltar de una manera muy amplia que su propósito no solo era hacer un arca. Su propósito, como dice la Biblia allá en Primera de Pedro, era predicar el evangelio, y la Biblia le llama un pregonero de justicia. No solo metió los animales, no solo hizo el arca, sino que durante todo ese tiempo predicó arrepentimiento y fe en Jesucristo. Noé fue fiel a la visión celestial. Cuando pienso en Nehemías, cuando dice Nehemías capítulo 1 que le llegaron noticias malas, que el remanente, la ciudad había sido destruida, las personas habían sido quitadas y la ciudad había sido quemada, el muro de Jerusalén había sido derribado. Fue tanto su dolor que dice la Biblia que se sentó y lloró. Y después oró y se encomendó al Dios de los cielos. Y es muy probable que a través de la oración Dios puso en su corazón, porque literalmente en Nehemías Dios dice, y Dios puso en mi corazón. No sabemos con exactitud qué fue lo que puso, pero sí puso reedificar el muro. Sí puso, hermanos, a ayudar a Jerusalén. Y cuando Dios le reveló el propósito a la vida de Nehemías, Nehemías no fue rebelde, sino que trabajó, dice el capítulo 3, y Nehemías fue fiel a la visión celestial. Cuando pensamos en Pablo, que al principio solo le predicaban a los judíos, y qué bendición que no solo un judío puede ser salvo, sino todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero el primero que comenzó a predicarle a personas no judías, sino gentil, y gentil es cualquier persona que no sea un judío. Somos gentiles. La primera persona que empezó a predicar el evangelio hace años fue el apóstol Pablo, y su ministerio fue el ministerio a los gentiles. A pesar de las dificultades, y tan solo en nuestro contexto, hermanos, miren el siguiente versículo lo que dice. Cuando Pablo le dice que no fue rebelde a la visión celestial, el siguiente texto dice, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea, a los gentiles. Fíjense lo que predicaba Pablo, que se arrepintiesen y convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. El mensaje de Pablo era muy conciso, hermanos. Deben arrepentirse de sus pecados, mirar a Cristo para que Cristo los pueda salvar. Y Pablo no fue rebelde a la visión celestial, incluso
Hermanos, el rey lo pudo haber matado ahí. Pero en todas las escenas que tú estudias al apóstol Pablo, siempre predicaba de Cristo. Hermanos, ¿cómo necesitamos cristianos que prediquen el evangelio? Necesitamos un avivamiento en esta área de predicar el evangelio, de ganar almas. Y hermano, aunque tal vez ahorita no puedas tocar una puerta, hermano, sí puedes mandar un WhatsApp, sí puedes mandar un Messenger, sí puedes compartir este mensaje. Hay muchas maneras en las cuales podemos predicar el evangelio, hermanos. Sé fiel. Pablo fue fiel a la visión celestial. Regresamos al texto anterior. Pablo no fue rebelde a la visión celestial. Jesús no fue rebelde a la visión celestial. Un mensaje sin Jesús es como un hospital sin medicina. Todos los sermones tienen que hablar algo de Jesús. La Biblia dice en Filipenses 2:7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, siendo Dios, hermano, tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose, ¿qué palabra dice ahí, hermanos? Obediente hasta qué, hasta la muerte, y no era cualquier muerte, la peor muerte que podía haber en esos días, la muerte que inventaron los romanos, la crucifixión. Pero Jesús fue fiel a la visión celestial. Tenemos una nube de testigos de acuerdo a Hebreo, hermanos, al libro de los Hebreos, y yo sé, hermanos, que hay ejemplos malos de personas que han sido rebeldes y no han sido fieles a la visión celestial. Pero gloria a Dios por los buenos ejemplos, y pensemos en los buenos ejemplos como en los que he predicado esta mañana, y que nos motiven a también nosotros ser fieles a la visión celestial, hermanos. Date cuenta que no solo estos hombres de los cuales prediqué son ejemplo. Pero quiero decirte algo esta mañana, hermano, también tu vida es un ejemplo. Entonces, pastor, yo no soy Noé, yo no soy Elías, yo no soy Pablo, yo no soy nadie de esos. Pastor, ¿cómo me dice que yo soy ejemplo? Todos los que están aquí son un ejemplo a alguien, porque siempre hay alguien que te está siguiendo. Directamente, si tienes hijos, son tus hijos, pero si no los tienes, siempre hay alguien que te sigue, hermano, y Dios te permita a ti ser un buen ejemplo, para que otros más digan, así como tal hermano, tal hermana, yo también quiero ser fiel a la visión celestial. Sé fiel a la visión celestial, número 1, por Dios, número 2, por tu propio bien, y número 3, por aquellos que siguen tus pasos, porque no siguen tus consejos, siguen tus pasos. No es lo que digas, sino lo que hagas. Regresamos, punto número 1, Hechos 26:19. No seas rebelde a la visión celestial. Todos y cada uno de nosotros en esta mañana, Dios tiene una visión para ti. Un propósito diseñado completamente a ti. Un propósito que yo no puedo cumplir por ti, y yo tengo un propósito que tú no puedes cumplir por mí, pero todos tenemos un propósito diseñado por Dios, hermano. Punto número 2. No será fácil. Versículo 21, miren lo que dice la Biblia. Versículo 21 dice la Escritura: por la causa de estos, los judíos, Pablo le está predicando el evangelio al rey Agripa, y Pablo daba testimonio y dice: a causa de estos judíos me tomaron en el templo e intentaron, ¿qué intentaron hacerle al apóstol Pablo, hermanos? Matarlo. ¿Tú crees que va a ser fácil cumplir la voluntad y el propósito que Dios tiene para ti, hermano? Te poncho el globo de una vez. No será fácil. Incluso será muy difícil. Tienes que estar dispuesto a pagar un precio, y ese precio será muy alto. A veces cuando voy y predico una conferencia de jóvenes, a veces platico con algunos y me dicen: ¿cómo quisiera ser como el apóstol Pablo? Cuando yo escucho eso, hermanos,
Número uno, sé la poca Biblia que conoces. Y número dos, digo, si estás dispuesto a sufrir todo lo que Pablo sufrió, ¿de veras? Como que nos gusta, ay, las iglesias que comenzó y lo bonito, pero todo el sufrimiento de Pablo. Y sin ese sufrimiento no puede estar lo otro. Si tú vas a ser fiel a la visión que Dios tiene para ti, tienes que estar dispuesto a sufrir, a pasarla muy mal. Hermano, intentaron matar a Pablo. Miren lo que dice 2 de Timoteo 3:12. Este pasaje es demasiado claro. 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 12. Dice la Biblia, y también todos los que quieren vivir piadosamente, la palabra piadosamente es para Dios, una vida espiritual, una vida para el Señor. En Cristo Jesús, ¿qué palabra sigue ahí, hermanos? Padecerá. Ahora, de acuerdo a este pasaje, ¿cuántas personas que quieran vivir para Jesús van a padecer? Hermano, ¿tú quieres vivir para Dios? Entonces eres llamado a padecer. Eres llamado a sufrir. Número uno, no seas rebelde a la visión celestial. Número dos, tienes que estar dispuesto a pagar un precio muy alto. El sufrimiento y la aflicción están ligados a la visión celestial. No será fácil. Si alguien te trajo a la iglesia y te dijo, entrégate a Cristo, todo será mucho más fácil, vas a caminar sobre pétalos de rosa, te poncho el globo de una vez, no es cierto. Habrá dificultades, mi hermano, y tienes que estar dispuesto a pagar el precio. Pablo lo estuvo. Aquellos que mencioné hace unos minutos, Noé no la tuvo muy fácil. Hoy en día decimos Noé, instantáneamente dices un héroe de la fe. Estudia un poco su vida, hermano. Burlas, críticas. ¿Vas a hacer un arca? Híjole, qué desperdicio de vida, ¿por qué no haces otra cosa? Y aparte, mira, qué lunático dice que va a llover. Bíblicamente en ese tiempo todavía no llovía. Míralo, ahí va con los animales. Pero en medio de las críticas y de las dificultades, Noé fue fiel a la visión celestial. Pablo, lo encadenaron. En otros libros dice que lo encarcelaron. Solamente escucha el testimonio de Corintios de lo que Pablo sufrió. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en camino muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, gentiles de la ciudad, en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo, fatiga, muchos desvelos, ayunos, frío, desnudez, solo por leer una parte del texto. El apóstol Pablo estuvo dispuesto a sufrir para cumplir la visión celestial. Nehemías, todos decimos, wow, cómo reedificó el muro de Jerusalén. No, hermano, estúdiale de Sanballat y Tobías. Estudia Nehemías 4 y Nehemías 6. Y la dificultad que tuvo, hermanos, y cómo le decían, eso que estás haciendo no sirve, si un animal se sube, se caería. Críticas, problemas, enemistades. Capítulo 6, querían matarlo. José, lo echaron en una cisterna, lo vendieron, lo acusaron falsamente, preso, olvidado en la cárcel. Pero José fue fiel a la visión celestial. Jesús, Dios mío, si puedes, pasa de mí esta copa. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Todos estuvieron dispuestos a sufrir y a pagar un alto precio para ser fiel a la visión celestial. Punto número 1, no seas rebelde a la visión celestial. Punto número 2, no será fácil. Punto número 3, regresamos a Hechos 26, siguiente versículo, que es el 22. El contexto es que intentaron matar a Pablo, dice el verso 21,
Pero el versículo 22 dice la Biblia, pero habiendo obtenido, ¿qué palabra dice ahí, hermanos? Auxilio ¿de quién? Aunque te predico que es difícil, y es cierto, también te predico que Dios te ayudará, mi hermano. Yo sé que habrá dificultades, yo sé que habrá piedras en el camino, pero Dios es mucho más grande que cualquier hoyo, cualquier piedra, cualquier obstáculo en el camino. Y Dios le dio auxilio a Pablo y Dios te dará auxilio a ti, mi hermano. No te emociones, hermano, nada más te digo que Dios nos va a ayudar. Fue Dios quien auxilió a Pablo, hermanos. Te recuerdo unos versículos que son de tanta bendición para mí. La Biblia dice ahí en Isaías 40:31. Recuerda que aunque sea difícil, va a ser Dios quien te va a ayudar a hacer esa visión celestial. La Biblia dice que en Isaías 40:31, pero los que esperan en Jehová, , 40:31, tendrán nuevas fuerzas. ¿Cuántas veces, hermano? Y nadie tiene que decir amén, pero ¿cuántas veces en esta pandemia ya no tenías fuerzas? ¿Cuántas veces decías, ya no puedo más? Y Dios te dio fuerzas. Tendrá nuevas fuerzas. Sí será difícil, sí tendrás que pagar un precio alto. Sí habrá días en que pienses, es que ya no tengo fuerzas. Pero son en esos días, hermano, de aflicción y dificultad que te darás cuenta, hermanos, que Dios es alguien más de quien vienes a escuchar un sermón el domingo, sino que es un Padre amoroso, hermano, que te fortalece, que te da la fuerza necesaria para poder seguir adelante. Y la Biblia dice que Él multiplica las fuerzas de los que no tienen ningunas. ¿Cuántas veces, hermano, no solo te dio las fuerzas, y entre comillas, nos da la fuerza hasta para agarrar el aire que estamos agarrando ahorita, hermano? Pero no solamente nos ha dado fuerza, también nos ha guardado, hermanos. Nos ha guardado hasta el día de hoy. El salmista nos dice en el Salmos 91:1, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Todopoderoso. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Dios no solamente nos ha dado las fuerzas para seguir adelante, sino que Dios nos ha guardado hasta el día de hoy, hermanos. Me encanta Isaías 54:17. El contexto, Dios le dice al profeta, yo conozco al que hace las armas, yo conozco todo. Y lo aterriza el 17, ninguna arma forjada contra ti prosperará. Condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová. Y simplemente podemos pensar, ¿cuántas veces, hermano, Dios, nuestro Dios, nos ha guardado? Nos ha guardado de peligros, nos ha guardado de desánimos. Si preguntar esta mañana quién se ha desanimado en estos días, no tengo que hacer la pregunta, sé que todos levantaríamos la mano y unos hasta un pie, hermanos. Pero Dios te ha ayudado hasta hoy. Cuando no tienes ganas, cuando no tienes fuerzas, de maldades y mezquindades humanas. Claro que será difícil, pero también claro que Dios nos respalda y nos ayuda, hermano. Y gloria a Dios por eso. Incluso cuando te sientas solo. Pablo, que es quien nos está hablando, dice en 2 de Timoteo 4:16. Disculpen si alzo un poquito la voz y despierto a alguien, hermanos. Discúlpenme, no quiero invadir tal privacidad. 2 de Timoteo 4:16, dice la Biblia. En mi primera defensa, fíjate lo que Pablo dice. ¿Qué dice ahí, hermanos? Ahora, de acuerdo a nuestro conocimiento en el griego, ¿cuánto es ninguno, hermanos? Va a haber veces, hermano, que te vas a quedar parado solo. A veces son faltas de fuerzas y Dios se las da. A veces es de peligro, de gente que quiere intentar algo mal contra ti y Dios te respalda y Dios te guarda. Y hay veces, hermano, que estás solo.
Pablo dijo, en mi primera defensa no hubo ninguno conmigo. Ninguno estuvo a mi lado. Sino que todos, ¿qué dice ahí, hermanos? Todos me desampararon. Y fíjate cómo Pablo guardaba su corazón, incluso si tú estás solo esta mañana. No les he tomado en cuenta. Si alguien te da la espalda, no les he tomado en cuenta. Y después me encanta lo que dice el siguiente texto. Pero, fíjense, pero el Señor estuvo a mi lado. Aunque te sientas o estés solo, realmente un cristiano nunca está solo. Un cristiano siempre tiene a Dios, hermano. Yo no sé tú, hermano, pero yo prefiero a Dios que cualquier otra persona. El Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación, hermano. Punto número 1, no seas rebelde a la visión celestial. Punto número 2, hermano, no será fácil. Número 3, Dios te ayudará cuando la situación se complique. Número 4, regresamos a Hechos 26, 22. Hechos capítulo 26, versículo 22. Dice, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, fue Dios quien ayudó a Pablo, y será Dios quien te auxilie, quien te ayude a ti. Y dice, persevero hasta el día de hoy. Fíjense la siguiente parte, hermanos, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada más de los profetas, lo que la Biblia dice, hermanos, y es tiempo de que un cristiano, cuando Dios te ayude, hermano, des testimonio. Yo creo que todos podemos decir con confianza en esta mañana, Ebenezer, hasta que a Dios le ha placido, hermano, tenernos con bien. Da testimonio, hermano. Incluso en tus reuniones, y siempre se toca el tema del virus, cuando lo hablen, di, no ha sido la gel, no ha sido el gel, ha sido Dios quien me ha guardado. Da testimonio, hermanos, Dios quien te ha guardado. Es Dios quien te ha sostenido hasta el día de hoy. Siempre dale la gloria a quien la merezca. En lo que sea, siempre dásela a Dios, hermano. Punto número 5. Siguiente, versículo 24, mira lo que dice. Verso 24 dice la Biblia, diciendo él estas cosas mientras Pablo hablaba con el rey Agripa. En su defensa, Festo a gran voz le responde a Pablo y le dice, Pablo, estás loco, Pablo. Has leído tanto tus pergaminos que ya estás loco. Punto número 5, hermano, personas te van a juzgar por seguir la visión celestial. Juzgaron a Pablo, estás loco, Pablo. Personas creerán que tú estás loco y en algunos casos le van a acertar bien tremendo, ¿verdad, hermanos? Pero dejamos ese para otro día. Algunos te lo dirán. Aquel joven estudiante que tratas de vivir, que tratas de sacar tu carrera, pero estás viviendo para Dios y tienes temor de Dios. ¿Sabes qué te van a decir en la escuela? Estás loco. ¿Cómo que tú crees en Dios? Aquel obrero en su trabajo que día tras día va y trabaja y trata de dar testimonio de su Dios ahí en su área de trabajo, te van a decir cuando compartas tu fe, estás loco. Y si no te lo dicen de frente, te lo van a decir a tus espaldas. Reuniones familiares, incluso familiares, que aún no han reconocido a Cristo como su Salvador. Eres el loco de la familia. ¿Sabes qué le dijeron a Pablo? Pablo, estás loco. Las muchas letras te vuelven loco. Yo sé que por nuestras convicciones vamos en contra de la corriente de este mundo. Y entre comillas, ya que se vienen días que convives con la familia, no te impacientes con tus familiares no cristianos. Porque alguien fue paciente contigo. Tú antes no creías lo que hoy crees. Y alguien tuvo paciencia. Te mostró la Biblia y muchas oraciones que nunca supiste quién oró por ti. Entonces tú también ten paciencia con tus familiares. Y recuerda, hermanos, que una persona sin Cristo no es difícil que nos entienda, hermanos, es imposible que nos entienda. ¿Por qué uso esa palabra? Vayamos a 1 Corintios 2:14.
Algunas personas, incluso familiares que no tienen a Cristo, es imposible que entiendan por qué haces lo que haces. ¿Y por qué vas a la iglesia? Mira lo que está el virus. Eso sí, si van al mercado, si van a todos lados, pero ay, la iglesia. Ni siquiera nos entienden con algo tan sencillo que sabemos que la Biblia dice, no dejando de congregarnos. Dice la Biblia, pero el hombre natural, palabra natural es la persona sin Cristo, aquel que no ha reconocido a Cristo como su Salvador. El hombre natural no percibe, y también se puede traducir a recibe, no recibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Fíjense, porque para él, ¿qué son? Pablo le llega y le testifica al rey y le dice, mira, debes arrepentirte, el verdadero rey es Jesucristo, reconócelo como tu Salvador. Pablo, estás loco. Y muchas veces, hermano, mientras tú trates de hablar de tu fe, y entre comillas es un mandato que hables de tu fe, y cuando lo hagas, hermano, algunos están a decir, estás loco. Porque un hombre inconverso no puede recibir las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y fíjense, y no las puede, ¿qué dice ahí? Y regresan en la noche, y el miércoles, y ofrendan, y predican, no dicen groserías, no bailan, no fuman, no toman, amén, ahí entre comillas, ¿verdad, hermano? Y de nada. No nos entienden, hermano. En la reunión familiar que se viene más adelante y tomas, no. Y aparte, hermano, no puedes darle gusto a todos. Si te dicen, oye, échate, mira, sidra tiene bien poquito, ah, bueno, está bien. Mira qué hipócrita. Nunca le vas a poder dar gusto a todos. ¿Y qué importa si les das o no gusto, hermano? ¿Qué importa? Solo importa darle gusto a uno, hermanos, a nuestro Dios. Vive para Dios, hermano. Y dice, no las puede entender porque deben discernirse espiritualmente. Para un inconverso hablar de Dios muchas veces es como rociar agua sobre una piedra. Y tú esperas que salga fruto, hermano, pero le estás rociando agua a una piedra. No tienen el Espíritu de Dios en su corazón y son locura. Pensemos esto. Para el mundo estamos locos. Pero examinemos lo siguiente, hermano. ¿Quién es el verdadero loco? ¿Alguien ya pensó en mi tío? Ahorita deje ese punto aparte. Aquí está mi sobrina, ¿verdad? Espero que no haya sido para ella. ¿Quién será el verdadero loco, hermanos? Aquella persona que dice, oye, ese libro, que es palabra de Dios, dice que hay un infierno. Y dice que me tengo que arrepentir y poner mi fe en Jesús. Y no solo no voy a ir al infierno, voy a ir al cielo. No, ¿quién es el loco, hermano? ¿Quien no cree en la Biblia y quien no cree en Dios, o quien cree en la Biblia y cree en Dios? Nos llaman locos. Loco el ateo. Ese es un loco. No, ¿cómo vas a salir a caminar y ver el cielo y decir, ¿quién lo hizo, hermano? ¿Un chango? ¿Una explosión? A ver, ve y explota tu casa a ver si se hacen dos. Ellos son locos. No hay nada más cuerdo que vivir para Dios. No hay nada más cuerdo, hermano, que reconocer que este libro es nuestra fe y práctica. No hay nada más cuerdo que Cristo sea nuestro Salvador. No hay nada más cuerdo que tener temor de Dios, y allá ellos que se burlen de Dios, ellos son los locos, hermano. La Biblia dice el necio en su corazón no hay Dios. Se jactan y sacan el pecho de alguna manera. Mi Biblia los llama necios. No hay necio más grande que el que no reconoce a Dios, hermano. Tan solo ver el sol, ver el cielo y leer la Biblia cuando dice, cuando veo los cielos, obra de tus dedos. Cuando voy a otro salmo que me relata, los cielos cuentan la gloria de Dios, hermano, ese versículo es como si nos dijera que los cielos platican. Y ahorita que salgas después de este servicio, simplemente asómate al cielo, hermano, y ve cómo te platica que hay un Dios creador. Yo creo que es más demencia. Yo no creo que sea loco congregarnos, yo creo que es loco no creer en Dios, hermano.
aunque es cierto que es difícil vivir para Dios. ¿Será difícil vivir para Dios, hermanos? Sí, sí. Pero vamos a darle la vuelta a ese pensamiento. Aunque hay un costo muy alto que pagar para seguir a Dios, ¿te has puesto a pensar el costo que pagarías si no lo sigues? ¿Ha sido difícil servir a Dios, pastor? Te mentiría si te digo que no, hermano. Sí, sí ha sido difícil, hermano. Pero yo creo que será más difícil no vivir para Dios. Recuerdo una hermana, una vez platicó una historia, la hermana Mari Chacón, no sé si escucha el mensaje, pero una vez le preguntaron, hermana, ¿y es difícil casarse con un siervo de Dios? Y le dijo, pues yo creo que es difícil casarse con un drogadicto o borracho. A veces no entendemos las cosas como son, hermano. Aunque es difícil vivir para Dios, es mucho más difícil no vivir para Dios. Aunque hay un precio alto que pagar, vas a pagar un precio mucho más alto si le das la espalda a Dios. Amén. Dices, no, pastor, si supiera los problemas que tengo en la familia, ahora dale la espalda a Dios a ver cómo te va, hermano. Dale la vuelta nada más, hermano. Y cuando digas es muy difícil, ok, entonces deja a Dios a ver cómo te va. No, será mucho más difícil una vida sin Dios. Mucho más difícil, hermano, encomendar y abrirle mi corazón a un pedazo de yeso que no me escucha, que le trueno cohetes a ver si me escucha más mi rezo y nunca será oído. Eso es duro. Oh, pero tú y yo tenemos escrito, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y en medio de circunstancias difíciles, como que Dios te pueda dar paz y poder decir dentro de tus dificultades, yo sé que Dios está en control y yo sé que Dios tiene lo mejor para mí, yo sé que todo obra para bien. Terminamos el contexto, hermanos, versículo 25. En el 24 el rey le dice a Pablo, Pablo, estás loco. Versículo 25, Pablo le contesta, mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Y entre comillas, hermano, debes crecer en tu conocimiento de la Biblia. Aunque debemos vivir por fe, tu respuesta no solo es fe, debes de dar Biblia y debes de tener muy sentada tu creencia, hermano, en verdad y cordura. Yo a veces hablo con ateos, hermano, y hablamos palabras de cordura. No nada más le digo lo creo por fe, pero algunas cosas que la cordura te llega a decir, pues, tiene más sentido creer esto que esto. No hay nada más cuerdo, hermanos, que ser salvos. ¿Quién quisiera ir al infierno, hermanos? No hay nada más cuerdo este domingo en la mañana que venir a la iglesia y alabar a nuestro Dios. Versículo 26. Dice el texto, pues el rey sabe estas cosas delante de quien también hablo con toda confianza. Pablo le dice al rey, todo esto que hacemos no se ha hecho en un rincón, no se ha hecho escondidas, se ha hecho abiertamente y para que más gente conozcan de Jesucristo. Versículo 27, fíjense cómo lo aborda. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? En otras palabras, ¿crees lo que dijo Isaías? ¿Crees lo que Ezequiel profetizó? ¿Crees lo que dijo Moisés? ¿Crees en los profetas? Lo que hoy conocemos como nuestro Antiguo Testamento. ¿Crees en los profetas, rey Agripa? Fíjense la convicción, hermanos, yo me imagino que le predicó. Yo sé que crees. ¿Qué convicción? Siempre siendo luz, siempre dando el evangelio sin importar las consecuencias. Necesitamos este tipo de cristianos. Yo sé que crees. Y último versículo, hermanos, verso 28. Entonces Agripa dijo a Pablo, ay, Pablo, por poco me convences, por poco me persuades a ser cristiano.
¿Y cuántas veces tú y yo le hemos testificado a una persona y le hemos dicho, mira, Cristo es el único camino, Cristo es el Salvador, solo debes arrepentirte, poner tu fe en Él, ni siquiera tienes que venir a la iglesia, reconócelo como tu Salvador, nada tienes que perder? Recuerdo una historia, le testifiqué a una persona hace probablemente 5 años. Le expuse el plan de salvación, le dije que todos éramos pecadores, que por ese pecado merecíamos un castigo que es el infierno, pero que Cristo había llevado nuestro castigo y al morir en la cruz venía a perdonar nuestros pecados. Y le dije, si solamente te arrepientes y pones tu fe en el Señor, tú puedes ser salvo e irás al cielo. Y me dijo, sí, yo sé que eso es cierto. Y después le añadió, pero no me conviene creer. ¿No te conviene creer? ¿Por qué? No tienes nada en contra, al contrario, vas a ir al cielo. Y después me dijo, no, mira, yo tengo muchos panquecitos de sabores y colores y me gusta probar aquí, me gusta probar allá. Uso esas palabras. Y perdería mucho si me hago cristiano. Falleció hace como 1 año. Pero muchas veces le predicamos a una persona. ¿Y sabes cuál es la respuesta de muchos? Híjole, por poco me convences, ¿eh? Suena bien, pero... Ahora, hermanos, quiero cerrar con 2 pensamientos. El primero de ellos es, nos sorprende que un rey pagano no creyera. Pues no, no me sorprende, por eso es pagano. Lo que sí debería sorprendernos es que una persona que se llama hijo de Dios, una persona que dice leer este libro, una persona que dice que Dios es su todo, algo se predica y tú no lo crees. Eso sí está muy raro. ¿Se me hace raro que Agripa no creyera? No. Lo raro es que tú no creas lo que lees en la Biblia, eso es lo raro. Porque tú ya tienes el Espíritu de Dios en tu corazón y Él ya te da testimonio. Eso es lo raro. Lo raro es que si dice ahí no dejando de congregarse o todas las cosas que dice, lo raro es que el cristiano, hermano, no lee la Biblia, eso es lo raro. Lo raro es que el cristiano, el hijo de Dios, no ora, no se congrega fielmente, no apoyas la obra de Dios, no compartes tu fe, no quieren que sus hijos le entreguen su vida a Dios, ni siquiera perdonan para acabar pronto. Eso sí me sorprende. No me sorprende que el rey Agripa no fuera salvo. Lo que me sorprende es que nosotros no hagamos lo que Dios dice. No seamos rebeldes a la visión celestial. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Dios tiene un plan, una voluntad, una visión y diseñada completamente a tu medida. Tú no puedes cumplir la mía y yo no puedo cumplir la tuya. Pero Dios tiene una visión para ti. Pablo no fue rebelde. La pregunta en esta mañana es, ¿tú lo serás, hermano? ¿Tú serás rebelde a la visión celestial? ¿O la llevarás a cabo? Dios nos permita y tome este mensaje el Señor en nuestros corazones. Y lo que Dios ponga en tu corazón, hermanos, que sea la visión celestial, sé fiel a hacerla. Y aunque tendrás un costo muy alto que pagar, lo pagarás más alto si le das la espalda a Dios. Vamos a orar nuestros ojos y vamos a orar.